Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, domingo 1 de marzo del año 2026. Bendito sea Dios, estamos iniciando un nuevo mes. Que sean todos bienvenidos a las lecturas. Como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos, invocando a nuestra Madre, la Santísima Virgen María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura que nos ofrece la liturgia el día de hoy está tomada del libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 32 respondemos: Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz en la vida de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado.
Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra. Llenos de gran temor, Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras hablaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que Él nos ayude a retener lo que el Santo Evangelio el día de hoy nos ha regalado. Digamos todos: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Bien, hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy. Un poquito resfriado, pero estamos siempre pendientes de llevarles la buena nueva del reino de Dios. La primera lectura que escuchamos, que está tomada del libro del Génesis, el primer libro de nuestra Sagrada Escritura. Abraham era un hombre creyente y tenía la fe puesta en Dios nuestro Señor. Dios le habló y le dijo: Abraham, deja tu tierra. Él vivía en la tierra de Ur, la tierra de los caldeos. Deja la tierra donde vives, vete al lugar donde yo te voy a indicar. Miren qué difícil para nosotros es entender esto. Porque si el Señor nos hablase y nos dijera: deja tu casa, deja tu parentela y vete al lugar que yo te voy a indicar, estoy seguro que no lo hacemos. No lo hacemos porque, primero, por falta de fe. Segundo, nosotros conocemos el ambiente donde vivimos y no saldríamos de nuestra tierra. Aquí nosotros vamos a ver la obediencia de este hombre, la obediencia de Abraham, con quien Dios hizo un pacto. Y el pacto fue de que sus hijos, todas las generaciones serían como las arenas del mar o las estrellas del cielo. Abraham creyó en Dios, dejó su tierra y se fue
a donde Dios le había indicado. Le indicó la tierra prometida, la tierra donde Jesús vivió, donde Jesús puso sus santos pies. Pero aquí vemos la obediencia de Abraham, porque dice el Señor, le dijo, deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Abraham creyó en esto, creyó en lo que el Señor le estaba ofreciendo y hizo lo que Dios le indicó. Pues Abraham fue un hombre próspero, un hombre que confió en Dios y nos muestra la manera de cómo nosotros también debemos de confiar en el Señor. No nos va a dar esas grandes tareas como se la dio a Abraham. No, Él nos está dando tareas pequeñitas, pero debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Ya vamos a escuchar. El salmo es bien bonito e importante, cómo nos lo dice. Pero la primera lectura nos deja de enseñanza que debemos de ser obedientes al Señor. Él nos ha confiado una familia, nos ha confiado una casa, unos hijos. Y eso es lo que nosotros debemos administrar. Dice la palabra de Dios que quien es buen administrador en lo poco, será buen administrador en lo mucho que le dé al Señor. Y en la palabra del Señor también ofrece que quien sea fiel le va a dar a gobernar, dice, naciones, le va a dar mucho. Entonces confiemos plenamente en el Señor. En el Señor no tenemos pierde. En el Señor nos podemos fiar con los ojos cerrados porque Él es infalible. Él es Dios todopoderoso. Bueno, entonces la enseñanza es la obediencia y la confianza, la fe que tenía Abraham en el Señor. Entonces termina diciendo, en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Todos nosotros somos de todas esas generaciones, las cuales pues nos habla la palabra de Dios. Y por eso es de que nosotros siempre recordamos a Abraham, que es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios, puso toda la confianza en el Señor y pues Dios lo bendijo abundantemente. El Salmo, el Salmo 32 dice, Señor, ten misericordia de nosotros. Aquí hay algo bien bonito. Dice, sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. La palabra del Señor. Siempre, siempre vamos a estar escuchando que el Señor dice, escuchen la palabra, háganle caso a la palabra, pongan en práctica la palabra de Dios. Eso es algo que el Señor nos da para que nosotros podamos hacerlo de esa manera. Dice, cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Poniendo la confianza todo en el Señor, eso es lo que pasa.
Tengo un poquito lastimada la garganta por estos cambios de clima. Muy bien. Entonces vamos con la segunda lectura, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Él nos invita y nos dice, querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos, dice, por la predicación del Evangelio. Mire, San Pablo dice así, que compartamos esos sufrimientos por la predicación del Evangelio. No a todos les cae bien la palabra de Dios, porque en muchas ocasiones he predicado que Dios, que Jesucristo nuestro Señor pone el dedo en la llaga y duele. Duele cuando eh, a uno le están diciendo las cosas o el Evangelio está diciéndole a uno las cosas. Así como San Juan Bautista le gritaba a Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu prójimo. Esa eran palabras duras y verdaderamente San Juan Bautista ponía el dedo en la llaga que les dolía a Herodes, a Herodías. Y lo mismo es para nosotros. Cuando el Señor dice algo, pues nos enojamos cuando va para nosotros y nosotros estamos cayendo en ese pecado. Entonces, sufrimos, dice, por la predicación del Evangelio, porque, como les vuelvo a decir, no a toda la gente le gusta escuchar el Evangelio del Señor. Pero la palabra de Dios es la vía para nuestra salvación. Hoy estamos en plena cuaresma, en plena preparación para los días de la Semana Santa, para poder nosotros disfrutar, gozar del Triduo Pascual, esos 3 días importantes que nosotros siempre celebramos. Entonces estamos nosotros llamados a la predicación del Evangelio, aunque nos digan lo que quieran. El Evangelio siempre va a estar para todos los que hemos querido navegar mar adentro, aprender a nadar mar adentro. El Evangelio va a estar hasta que Dios diga ya no. Y eso es lo que nos dice San Pablo. Suframos en la predicación del Evangelio, pero dice que está sostenido por la fuerza de Dios. Ya. Nuestra fe está puesta en Dios. Y esto es lo que nos ha encomendado el Señor, pues esto es lo que hacemos. Dice que todo esto nos lo dispuso gratuitamente. Este don de Dios que ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde la eternidad. Bien dice el profeta que ya el Señor nos conocía desde el vientre de nuestra madre. O sea, aquí dice desde la eternidad. Nosotros de verdad tenemos la bendición de ser peregrinos por esta tierra, de ser peregrinos, porque muchos no han nacido. Son millones los que no han nacido, por una o por otra razón. Entonces aquí San Pablo nos está invitando para hacer la voluntad de Dios. El Santo Evangelio, o antes del Santo Evangelio, dice la antífona: en el esplendor de la nube se oyó una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo.
¿Qué es lo que tenemos que escuchar de Jesucristo, el amado del Padre? Su palabra, la palabra que nos da salvación. Sencillo, hermanos, así, así, sencillo. Vemos que el Santo Evangelio, el día de hoy nos toca que ver la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Tres apóstoles son los que nos narra el Santo Evangelio: Pedro, Santiago y Juan. Son los tres apóstoles que tienen los puestos importantes, porque siempre ellos están en los momentos importantes que Jesús está. Cuando estuvo en la sanación de la hija de Jairo, Pedro, Santiago y Juan. Cuando estuvo ahorita en la transfiguración del Señor, Pedro, Santiago y Juan. Cuando estuvo en la oración del huerto de los olivos, Pedro, Santiago y Juan. Pero ¿por qué dice, por qué será que a ellos tres el Señor siempre los llevaba? Porque dice que eran los que tenían los puestos más importantes, según Jesús. Santiago, el apóstol Santiago, fue el primer mártir, al primero que mataron, al primero que entregó su vida por causa del Evangelio. Importantísimo ese testimonio. San Pedro. San Pedro es el que tiene las llaves, al que Jesucristo le encomendó la iglesia, su iglesia, no sus iglesias, su iglesia. Importante. San Juan, que más adelante iba a ser el discípulo que iba a volar alto. Porque todo el Evangelio de San Juan es una teología importante la que nos enseña. eh, las revelaciones que Dios le hace al llevarlo a estar en el cielo, en el revelarle todo lo que dice el libro último de la Biblia, que es el Apocalipsis, sus cartas. Tres personajes bien importantes. Entonces, nos empieza a decir la lectura que a estos tres hombres los llevó a solas a un monte elevado. El monte Tabor es el monte a donde Jesús llevó a sus discípulos, y ahí precisamente fue donde él dice que se transfiguró. Pero la transfiguración de Jesús es para mostrarnos que nosotros también debemos de transfigurar nuestra vida, de dejar lo malo y de hacer como testimonio que Dios nos dio a Jesús, que nosotros cambiemos y nos transfiguremos y que irradiemos esa luz como Moisés allá en el monte Horeb. Esa es la luz que quiere Dios que irradiemos nosotros. Aquí Jesús nos da una muestra de cómo lo podemos hacer. Aquí nos muestra toda su gloria, todo su esplendor. Y dice que se le apareció Moisés y Elías. Aquí nos muestra toda la gloria de Dios, los profetas, la ley, Él mismo que da la ley. Entonces nosotros vamos a ir leyendo un poquito de lo que nos dicen los padres de la iglesia.
Veamos a uno de los padres que nosotros frecuentamos siempre. Dice, tomó él a esos 3 discípulos porque eran los que ocupaban los 3 puestos más elevados. Ved cómo Mateo no oculta esa preferencia de los 3 discípulos, ni tampoco Juan, que hace mención de las principales alabanzas de Pedro. No conocían los apóstoles ni la emulación ni la vanagloria. Importante eso. Estos apóstoles dice que no conocían la vanagloria. No, ellos no estaban diciendo, yo ando con Jesús. A mí nadie me puede decir nada porque Él está conmigo. No eran que ellos se hacían de gloria, sino que fueron humildes al poder aceptar la palabra de Dios y ser sus discípulos, los discípulos que Jesús siempre caminaba con ellos. Así es como nos lo dice San Jerónimo. Y sigue diciendo, el Señor, para manifestar a sus discípulos la gloria de su felicidad, los lleva al monte. Esto el Señor nos enseña que es preciso que para todo desea contemplar a Dios. Para todos nosotros que deseamos contemplar a Dios, esto es importante. Todos los que queremos contemplar a Dios, no estar enfangado en los bajos placeres, sino elevar su alma a las cosas celestiales, mediante el amor de las cosas superiores. También a sus discípulos les enseña que no deben buscar la gloria de su beatitud divina con las regiones bajas del mundo, sino en el reino de la beatitud celestial. San Juan Crisóstomo nos dice esto que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Perdonen, hermanos, todavía estoy un poquito agripado, pero aquí estamos. Entonces, dice, el Señor apareció a los apóstoles como estará en el día del juicio. No se crea que el Señor dejó su aspecto y forma verdadera o la realidad de su cuerpo y que tomó un cuerpo espiritual. El mismo evangelista nos dice que se verificó esta transfiguración. No hay cambio en la sustancia. El brillo es lo que había cambiado. El Señor efectivamente se transformó en aquella gloria con que vendrá después de su reino. La transformación le dio esplendor mas no le quitó la figura. San Jerónimo. Qué bonito es esto, porque luego Pedro dijo, de ver ese esplendor, de ver a Jesús ahí transfigurado, radiante. Señor, qué bueno sería hacer 3 chozas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Fascinado San Pedro, pero realmente nosotros cuando vamos a un retiro, nosotros decimos, es que bellísimo el retiro. Nosotros ya no queremos salir de ese retiro. Nos queremos quedar allí. Y lo mismo es el ejemplo de San Pedro.
Él vio el esplendor del Señor, vio que todo estaba bien ahí arriba, era una maravilla estar ahí presenciando lo que el Señor hizo en transfigurarse. Mas aún no se dio cuenta de que abajo tenía que estar Él. El Señor se desapareció Moisés y Elías y solamente Jesús les fue a hablar. Se terminó para ellos la, la maravilla que estaban viendo, necesariamente a retomar la vida normal. Ahí está la exigencia para todos nosotros, que no nos quedemos en un retiro, que no nos quedemos en alabanzas, que no nos quedemos en nuestra Santa Misa. Vayamos profundo a conocer al Señor. Involucrémonos en aprender más, que eso es lo que el Señor quiere. La catequesis es importante. Como dijo el etíope a, a Felipe, le dijo Felipe, ¿entiendes esto? ¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Pero esto no es lo que no entendemos nosotros, que tenemos nosotros que acudir a que nos expliquen las cosas para entender los misterios del reino. San Pedro ahí quería quedarse siempre, pero abajo era donde estaban los problemas. Y es lo que nos sucede a nosotros en nuestra casa, pues nuestra responsabilidad, la responsabilidad que día a día nos corresponde, pues ahí es donde nosotros tenemos que estar. Como les digo, qué bonito cuando uno sale de un retiro, sale, pero con ganas de trabajar, pero al poco tiempo va bajando la guardia, va bajando, y pues se olvida de lo que ha vivido. Que no nos pase eso. Sigue diciendo la palabra de Dios. Aquí nos dice algo bien, bien bonito también. Eh, la voz que salió, este es mi hijo muy amado en quien tengo puesta mis complacencias. Escúchenlo. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios Padre Todopoderoso nos manda a escuchar? La palabra de su Hijo. Es importante que nosotros veamos esto. Dice que en Él tiene sus complacencias. Cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, también se abrieron los cielos y la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. También dijo, escúchenlo. Entonces, el día de hoy nos dan, nos da el Señor el ejemplo de que nosotros tenemos que vivir aquí, vivir esa transfiguración, que nuestra vida se vaya transformando, que vayamos irradiando la luz de Cristo, para que un día podamos tener la oportunidad verdaderamente de ver al Padre. Dice también, al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Así era Moisés cuando estaba en la montaña, allá en el monte Oreb, donde Dios en la zarza ardiente le habló y le dijo, Moisés. Pero Moisés tenía miedo, tenía temor de Dios, igual que los apóstoles. Les dio miedo, dice, postraron su rostro en tierra y pues tuvieron miedo. Moisés allá en el monte Oreb tenía miedo de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Por qué yo? Eso era lo que decía Moisés. Pero ya cuando le tuvo confianza, ya hubo más comunicación entre Dios y él, ya Moisés le dijo,
Señor, quiero ver tu rostro. Pero Dios le dijo a Moisés: hijito mío, eso no es posible, eso no es posible. Pero ve más adelante que yo te voy a mostrar la, mi gloria y verás pasar la, mi sombra, mi espalda, dice, verás pasar. Pero miren hasta dónde llegó Moisés, ya cuando tenía confianza, ya empezó a pedirle a Dios otras cositas. A Dios nadie lo ha visto, nadie lo ha visto. Entonces, lo mismo los discípulos, con miedo. Dice, Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Lo mismo que le dijo a Moisés Dios: pasaré, verás mi gloria, pero no mi rostro. Y efectivamente, quienes hemos tenido la oportunidad de ver la película Los 10 Mandamientos, vemos cuando pasa una sombra, se ve la espalda de Dios, pero nunca su rostro. Eso es lo que nosotros pensamos cuando Dios dice: verán mi gloria. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Ya no vieron a nadie más que a Jesús. Él es al abrir nuestros ojos, a Él es el que tenemos que ponerle la mirada. Al nosotros levantarnos, a Él la mirada. Al nosotros orar, a Él la mirada. Jesucristo en esta lectura nos dice que Él se transfiguró, pero para darnos una muestra de cómo lo tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra. Que nos vayamos transformando en imagen de Jesús, que irradiemos la luz de Jesús, que amemos a nuestros hermanos como el amor de Jesús. Queridos hermanos, ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Es el día que la liturgia nos muestra la transfiguración del Señor. Que el Señor nos dé la oportunidad de subir a ese monte, al monte, eh, allá el monte de la calavera, allá donde Jesucristo fue crucificado. Que este camino que vamos en este momento significa el camino hacia el Gólgota, hacia el camino donde Jesús entregó su vida por nosotros. Este camino que estamos recorriendo, estos 40 días, estamos caminando hacia el monte donde Jesús quiere que pongamos nuestra mirada en el crucificado, en Él que entregó su vida por nosotros. Y que como nos dijo San Jerónimo, que irradiemos la luz de Cristo. Quiero terminar con, con lo que se nos dice acá. Como si dijera en otros términos: desaparezcan las sombras legales, los símbolos de los profetas y seguid la luz brillante del Evangelio. O también escuchadle a fin de manifestar que Él es quien nos anunció a Moisés diciendo: Dios, Dios os suscita un profeta de entre vuestros hermanos, escuchadle como a mí. Deuteronomio 18:15. El Señor tuvo pues muchos testigos por todas partes,
en el cielo la voz del Padre, en el paraíso a Elías y a Moisés, y entre los hombres a los apóstoles, a fin de que delante de su nombre se doblase toda rodilla en el cielo y en la tierra. Otro padre de la iglesia. Queridos hermanos, miren, para poder seguir hablando y para poder seguir leyendo todo lo que los padres de la iglesia nos están diciendo, pues necesitaríamos mucho tiempo, pero el Señor, este es el mensaje que el día de hoy nos regala y nos invita, verdaderamente nos invita a escuchar la voz, porque como dice acá, Jesucristo tuvo muchos testigos. La voz del Padre, la voz de Elías, la voz de Moisés, la voz de sus apóstoles. Entonces, obedezcamos y escuchemos la palabra de Dios. Queridos hermanos, que el Señor nos dé la oportunidad de poder retener lo que escuchamos, lo que leemos, para poder dar gloria de Él. Y si tenemos que sufrir por el Evangelio, pues el Señor tendrá misericordia de nosotros. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos en el Evangelio del día de mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.